Vamos a leer ahí en Efesios, en el capítulo 4. Estamos tratando este tema que es tan importante para que nosotros podamos manifestar la justicia de Dios. La justicia de Dios se manifiesta por medio de una vida rendida al Señor. Tenemos que rendirnos al Señor, es decir, reconocer que ahora vive Cristo en nosotros, que ya no vivimos más nosotros, sino que ahora vive en nosotros. El Señor vive en nosotros, eso es rendirse. Fuimos vencidos por uno más poderoso que nosotros, y ese fue el Señor. Entonces tenemos que rendirnos al Señor. Y la carne va a pelear hasta lo último. ¿Vio? Así pasa, por eso Pablo pone el ejemplo del boxeador. ¿No? El boxeador no deja de pelear, un boxeador aguerrido, ¿no? Un boxeador orgulloso así, no va a dejar de pelear hasta que no lo noqueen, no pierda toda la fuerza. Entonces él ya queda tendido en el piso, fue vencido por uno más fuerte. Bueno, así la carne va a pelear, la carne, mi carne, su carne va a pelear resistiendo al espíritu. No va a ser cosas fáciles, eso es, va a luchar la carne, va a luchar cada día. Usted se levanta, venció el otro día, la carne va a tomar fuerza de nuevo, ya durmió, ya comió, ya se alimentó y otra vez la carne fuerte, ya fue al gimnasio, ya hizo todo más fuerte todavía. Por eso rendirse parece cosa sencilla, parece pronunciar alguna palabra mágica y eso va a ser una realidad en nosotros, pero no es así. Rendirse es haber experimentado al más fuerte en nosotros, aquel que nos venció en nosotros. Yo fui vencido por el Señor. Gloria a Dios, aleluya. El Señor me venció. Amén. Y peleé con él, como en el caso de Jacob, allá se acuerdan, que él peleó con el ángel. Nosotros también peleamos con el Señor y el Señor nos venció a nosotros. Amén, gloria a Dios. Por eso ahora vivimos una vida rendida al Señor, reconociendo que Él es superior. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Eso es una experiencia. Tiene que ser sí o sí una experiencia en cada vida de cada creyente. Tiene que ser una experiencia. Hasta que no sea una experiencia, la carne siempre va a tratar de gobernar, siempre va a tratar de resaltar. Entonces en el capítulo 4 de Efesios dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y nosotros habíamos hablado sobre la unidad de la fe. Tenemos que llegar a esta unidad de la fe, porque no todos tenemos la misma fe, ¿no? Ahora, ¿cómo llegamos a la unidad de la fe? Por medio del conocimiento del Hijo de Dios. Ya no es ese Hijo de Dios que resucitó de entre los muertos. Porque acuérdense que lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 4, que Él fue declarado Hijo de Dios con poder. Nosotros conocimos, por medio de la historia, conocemos a Jesús, aquel que vino hace 2000 años atrás y nació en un pesebre, su madre María, su padre José, tenía creo que 9 hermanos, hermanas y hermanos. A ese Jesús lo conocemos por medio de la historia, pero no es a ese Jesús que tenemos que conocer, sino que el que tenemos que conocer es a ese Jesús que resucitó de entre los muertos. Amén. A ese Jesús que fue declarado Hijo de Dios con poder, a ese Jesús. Entonces, ¿cómo llegamos a la unidad de la fe?
por medio del conocimiento del Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿No? Porque aquel Jesús también era Hijo de Dios, pero era sin poder, porque Él se había despojado de su divinidad, de su deidad, se había despojado. Entonces era un hombre como cualquiera de nosotros. Pero ¿y cómo hacía milagros? Sí, porque Él vivía una vida rendida, ¿no? Él vivió una vida rendida al Espíritu. Él lo único que trataba de hacer era la voluntad del Padre. Y entonces agradó de tal forma al Padre que el Padre se manifestó a través de su Hijo Jesús, obrando prodigios, milagros y diversas maravillas. Pero ese Jesús ya fue. Él ya cumplió su oficio, que era el oficio de redimir al hombre, de salvar al hombre, de darle al hombre la vida eterna, ¿no? De justificar al hombre. Ese ya fue. Ahora nuestra relación es con el Hijo de Dios, ¿no? ¿Con cuál? Con aquel que fue declarado Hijo de Dios con poder. A ver quién me lee Romanos capítulo 1, versículo 3 o 4, creo que dice. Romanos, sí, el que encontró puede leer, hermano. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de su santidad por la resurrección de entre los muertos. Dios, después de que Él resucitó, fue declarado Hijo de Dios con poder. Ya ahora no era como el otro Jesús que era sin poder, sino que ahora Él mismo tiene poder para salvar. ¿No? Para salvar, para santificar, ¿no? Bueno. Gloria a Dios. Y a ese Hijo de Dios nosotros tenemos que conocer. Ahora, nosotros, ¿cómo le conocemos? Cuando dice que le tenemos que conocer al Hijo de Dios para llegar a la unidad de la fe, ¿a dónde nos está llevando la palabra? Conocer al Hijo de Dios. A Jesús nosotros lo conocemos, ¿no? A través de la vida que se manifiesta en nosotros. Pero acá está hablando en Efesios 4, está hablando de la edificación de un cuerpo, está hablando de la edificación de una iglesia, ¿no? Está hablando de la edificación del cuerpo de Cristo, donde Jesús va a sacar la esposa, ¿no? Nos está llevando a nosotros a que tenemos que edificar por medio de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, pastores y maestros. Tenemos que edificar un cuerpo en la unidad de la fe, teniendo toda la común fe. Pero para eso tenemos que tener el conocimiento. ¿El conocimiento de quién? Del Hijo de Dios. Pero ¿qué tenemos que conocer? Lo que tenemos que conocer nosotros para tener la común fe, ¿no? ¿Cuál es la ley de Cristo? ¿Cuáles son los mandamientos que hay en esa ley? Esa parte tenemos que conocer. Lo tenemos que conocer como legislador, a través de un sacerdocio, porque ahora sabemos por lo que dice el libro de Hebreos capítulo 7, que era necesario el cambio de la ley, pero también era necesario el cambio de sacerdote. Entonces este sacerdote, que es Cristo, conforme a la orden de Melquisedec, Él ahora viene con una ley nueva. ¿Para quién? Para la iglesia. ¿Y cuáles son los mandamientos de esa ley? Nosotros sabemos que dice que en un solo mandamiento se cumple toda la ley, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento que cumple toda la ley? Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se cumple toda la ley. Pero eso, ¿qué quiere decir eso? Eso es muy amplio. Porque la verdad es que no amamos a Dios sobre todas las cosas y tampoco amamos a los hermanos. Eso se tienen que ir manifestando en nosotros por medio de ¿qué? Por medio de la justicia de Dios, por medio de los mandamientos. Nosotros tenemos que conocer los mandamientos del Señor. Nos muestra la Biblia los mandamientos de la ley de Cristo para que nosotros podamos saber cuáles son. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el segundo mandamiento? Tercer. ¿Cuántos mandamientos tendrá la ley de Cristo?
Porque con ese conocimiento nosotros vamos a manifestar una justicia, vamos a edificar una iglesia, ¿no? Y vamos a nosotros a cumplir, ¿no?, el deseo del Señor de edificar una iglesia para quitar la esposa de allí. Entonces, ¿qué dice Efesios 4? Leíamos Efesios 4:13. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿No? Entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar a la unidad de la fe si no es por medio del conocimiento del Hijo de Dios? Ahora nosotros decimos, nosotros le conocemos al Hijo de Dios. Sí, pero cuando está hablando acá de conocimiento, está hablando de la edificación, porque usted tiene que leer todo el texto. Para entender el versículo, usted tiene que leer el contexto. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? No se puede tomar un versículo, se tiene que tomar el contexto. Entonces, ¿cuál es el contexto? La edificación de la iglesia. Ahora se nos lleva a conocer al Hijo de Dios, pero ¿qué parte tenemos que conocer? ¿No? Porque hay leyes, se nos hablaba hace un tiempo atrás que hay leyes para la casa. Dios estableció leyes que se tienen que cumplir dentro de la casa. Hay un gobierno dentro de la casa. Hay leyes y hay gobierno, ¿no?, dentro de la casa. ¿Cuál es la casa? La iglesia, ¿no? La casa de Dios somos nosotros mismos. Entonces tenemos que establecer dentro de nosotros mismos las leyes, ¿no?, de la fe. Dentro de nosotros mismos la tenemos que establecer. ¿Cómo la establecemos? Porque las leyes ya están, pero las tenemos que establecer. ¿Cómo establecemos las leyes dentro de nosotros mismos? Por medio de una vida de justicia, una vida práctica, por medio de la práctica. Porque la ley, en la ley está escrito. ¿Qué está escrito en la ley? El Espíritu Santo dice: no robarás. Tengo que establecer ese mandamiento. ¿En dónde? En la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios? Nosotros somos la casa de Dios, ¿verdad? Entonces, establezco el mandamiento: no robo. Porque el mandamiento dice: no robarás. Si robo, entonces no estoy estableciendo el mandamiento, no estoy estableciendo el gobierno. ¿El gobierno de quién? Del Señor de la casa. ¿Quién es el Señor de la casa? Cristo el Señor. Yo tengo que establecer a Cristo en mí. Tenemos que establecer a Cristo en la iglesia. Tenemos que establecerlo. Para eso debemos nosotros conocer los mandamientos de este Hijo de Dios. Tenemos que conocerles cuáles son los mandamientos para la casa de Dios. Tenemos que reconocer el señorío de Cristo sobre la casa. Tenemos que conocer. Ya no podemos nosotros gobernarnos a nosotros mismos. Ahora hay un gobierno en la casa. ¿Quién es el gobierno? El Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Se fue. ¿A dónde se fue? Y se fue al tercer cielo. ¿Pero dejó a quién? Profetas, pastores, evangelistas y maestros. Entonces le dejó a ellos el gobierno de la casa, especialmente en esta última época a los pastores. Ellos son responsables delante del Señor, porque ellos darán cuenta cómo gobiernan la casa que es del Señor, cómo gobiernan a los hijos que son del Señor, cómo gobiernan a los obreros que son del Señor. Y ahí todo el gobierno de la casa se le dio a los pastores hoy, a los evangelistas, ¿no?, a los maestros de la palabra. Eso es una cuestión que nosotros tenemos que orar al Señor y decirle: Señor, esto es así. Pero nosotros lo vamos a demostrar por la palabra todo esto. Porque hasta ahora, ¿no?, los pastores gobernaban mal la casa de Dios. La gobernaban para sí mismos en vez de para el Señor.
¿no? Entonces ahora la gracia nos va a llevar a nosotros a estar bajo un gobierno donde se nos va a llevar a nosotros a conocer la ley de la fe o la ley de Cristo. La ley de la fe o la ley... Cuando esa ley se manifiesta en nosotros por medio de una vida de justicia, de una vida práctica, establecemos nosotros el gobierno de Dios sobre nosotros, el gobierno de Cristo. Ahora nosotros sabemos que este dueño de la casa mandó a un ayudador para nosotros, y ese ayudador es el Espíritu Santo, que Él le llama su poder, es el poder de Dios para que nosotros podamos justamente manifestar la justicia que está en la ley de Cristo. Ahora, esa justicia que está en la ley de Cristo, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esa justicia? De la ley vieja. De la ley vieja viene esa justicia. Parte de la ley vieja. Sacando el aspecto ritual, el aspecto de la ceremonial, sobre el sacrificio, el derramamiento de sangre y todo eso, eso no tenemos que nosotros cumplir. Pero la parte moral de la ley tenemos que revisar. Tenemos que revisar. Vamos a tocar algunos ejemplos para que ustedes puedan entender. Vamos a leer ahí en Levíticos. Alabado sea el Señor. Usted ore, mientras que yo hablo, usted tiene que estar orando, hermano, porque yo no creo que usted haya escuchado alguna vez este tipo de predicación, ¿no? Este tipo de predicación casi no se habló nunca en la iglesia, y eso fue el fracaso de la iglesia. La iglesia nunca manifestó una vida de justicia, porque la vida de justicia solamente se manifiesta cuando nosotros tenemos el conocimiento del Hijo de Dios, del Cristo resucitado. Nosotros, nuestra relación siempre estuvo con el Jesús hombre, con Jesús de Nazaret. Pero ahora nuestra relación con ese Jesús ya no está más. Ese Jesús ya no existe. Ahora existe el Cristo resucitado. Es el mismo Jesús, pero que pasó por la muerte y por la resurrección. Y ese Jesús, que es el Jesús del Antiguo Testamento, porque no nos olvidemos que Jesús de Nazaret nació bajo el viejo pacto, bajo la ley nació él. Pero este Jesús que nosotros tenemos que conocer es el Cristo resucitado, es aquel que fue levantado con poder de entre los muertos. Amén. Ese tenemos que conocer. Entonces, hablando un poco de las leyes que nosotros tenemos que guardar, hoy lo voy a tocar todo esto, es una introducción nada más, porque esto es un tema que vamos a tocar mucho durante todo este año. Por todos lados lo vamos a tocar. Y cada uno sabrá después lo que va a hacer, ¿no? Cada uno, porque eso es una... Vamos a leer en el capítulo de Levíticos. Por ejemplo, en el capítulo 13 de Levítico, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como la llaga de lepra, será traído a Aarón, al sacerdote, o a uno de sus hijos, los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, y si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Esto es en cuanto a las leyes de la lepra. Nosotros no podemos guiarnos por esta ley, ¿no? Porque la lepra, todo eso era una representación, una sombra del pecado
y cómo el pecado iba, cómo el hombre iba a ser limpiado del pecado. Usted después en su casa puede leer cómo el hombre era limpiado de la lepra, ¿no? En el Antiguo Testamento, pero ahora nosotros venimos al Nuevo Testamento y vemos que la lepra representa al pecado y que nosotros hemos sido limpiados del pecado, ¿no? Por medio de la sangre de Cristo, semejante al leproso cuando él tenía lepra. La lepra era una representación, una figura del pecado. ¿Por qué? Porque cuando una persona obtenía la lepra, lo primero que perdía era la sensibilidad. Esa persona dejaba de sentir, no se quemaba o se lastimaba y no sentía ningún dolor, ¿no? Y se pudría la piel, bueno, no había sensibilidad, no había vida en esa carne ya, sino que se iba cayendo a pedazos, bueno, todo eso. Bueno, pero ese era un ejemplo de lo que el pecado produce en nosotros. Cuando nosotros pecamos, entonces perdemos la sensibilidad en cuanto a las cosas de Dios, ¿no? Entonces nos vamos, no sentimos la vida de Dios, y la vida de Dios, cuando no sentimos la vida de Dios, entonces nuestra carne también se deteriora, ¿no? Como en el caso de la lepra, se deteriora nuestra carne, nuestro espíritu, nuestra alma, ¿no? Y perdemos la comunión con el Señor, todas esas cosas. Ahora, en cuanto al Nuevo Testamento, en el capítulo 7 creo que es, en el capítulo 11, el atavío de las mujeres, por ejemplo. En el Antiguo Testamento decía que la ley moral del Antiguo Testamento decía que el hombre no se vestirá con ropa de mujer y que la mujer no se vestirá con ropa de varón. Eso decía en el Antiguo Testamento, ¿no? Esa era una ley moral. Esa ley moral, según la interpretación, ¿no?, del Nuevo Testamento, todavía está en evidencia. Todavía está en evidencia eso, todavía rige eso. Pero por ejemplo acá, el atavío de las mujeres. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retener las instrucciones como yo las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Bueno, entonces pone ahí sobre el orar con la cabeza descubierta. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Esta ¿es parte de una ley o es parte de una justicia? Esto acá es como que acá no se nos obliga a nosotros porque al final usted lee el capítulo entero y después al final dice, con todo eso, si algunos quieren ser contenciosos, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. No, entonces no tenemos la costumbre de discutir, ¿no?, sobre este asunto. Pero lo que tenemos claro es que Cristo es la cabeza del varón, ¿no? Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Esto es así. ¿Esto de dónde viene esto? ¿Esto viene de una ley o de una ley de justicia o viene de dónde viene esto? ¿No? Entonces nosotros tenemos que aceptar que esto forma parte de la ley de Cristo. Cristo quiere que nosotros reconozcamos, ¿no?, que primero está Dios, después está Cristo, después está el hombre y después está la mujer. Eso tenemos que reconocer. Eso es aceptar lo que el Señor está diciendo para nosotros. El gobierno de la casa, porque la casa es la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, entonces el que gobierna nuestra vida es el Señor. ¿Por medio de qué? ¿Quién es el Padre? Por medio de qué? De su Hijo, ¿no? Por medio de su Hijo. Y entonces, ¿su Hijo a quién puso? A los pastores, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿no? Para que los hermanos sean, aquellos que están bajo ese gobierno, puedan ser perfeccionados. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si nosotros no aceptamos este gobierno,
entonces no podemos nosotros edificar la iglesia para el Señor. Si no aceptamos que la cabeza es Cristo, si no aceptamos que Dios es la cabeza de Cristo y que Dios colocó a los pastores y a los siervos para que ellos nos perfeccionen a nosotros, ¿no? También dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Veo que hoy en las muchas iglesias hoy se permite al hombre entrar al culto de la iglesia con la cabeza cubierta. Usan sombrero, usan, no sé, bueno, muchas cosas usan los varones, ¿no? Entonces, y hacen un culto para Dios según eso. Ya desde ya no va. Dios no puede estar ahí. ¿Por qué? Porque se lo está deshonrando. Porque la cubierta de la cabeza en la vida del hombre marca que no hay nadie más después de él. Que ahí termina que él mismo es gobernador de su propia vida. No, que sobre él no hay nadie. Veo que antiguamente cuando uno entraba en un lugar se sacaba el sombrero, no reconociendo la autoridad, ¿no?, que había en ese lugar. No podía entrar con el gobierno. Lo primero que le mandaban es que se saque el sombrero, porque tenía que reconocer la autoridad, y reconociendo la autoridad estaba reconociendo o aceptando las leyes que habían en esa casa. Estaba él bajo sujeción ahí. Implícitamente se ponía bajo sujeción. No conocía las leyes de la casa del hombre, pero respetaba las leyes que habían ahí. Bueno, respeto hacia la madre, hacia la esposa del hombre, hacia las hijas, hacia los hijos y así. Quitándose el sombrero. Ahora, cuando no se quitaba el sombrero, se lo consideraba una persona irrespetuosa y maleducada. Eso en cuanto al varón. Esa enseñanza vino de la iglesia para las casas de familia. Porque antes la gente era más ignorante, pero en la iglesia seguramente que le hacían sacar el sombrero a las personas, porque en aquel tiempo se usaba sombrero, todo el mundo usaba sombrero. Entonces le hacían sacar el sombrero para entrar en la iglesia como un respeto que tenían que tener hacia Dios. Hoy no hay tal cosa. Hoy el hombre se cubre la cabeza. Ahora, cuando el hombre se cubre la cabeza, ¿eso es relativo o es importante? ¿Está deshonrando a su cabeza? ¿Qué deshonrando? Mirándolo como quien no reconoce que el Señor Jesús es la cabeza de la iglesia, menospreciando al Señor, no aceptando su autoridad, eso menospreciando la cabeza. Entonces, ¿eso se debe guardar o no se debe guardar? Tenemos que mantenerlo nosotros o podemos permitir que los hermanos, vio cómo cambian los tiempos, vio. Hoy si vienen los jóvenes con la capucha esa en la cabeza y con los sombreritos en la cabeza, ¿nosotros lo tenemos que tolerar o no? No podemos tolerar el primer día, ni siquiera el primer día, porque se le tiene que enseñar. ¿A qué edad se le enseña la palabra al niño? ¿No? ¿Desde dónde? De la cuna nos enseñaron a nosotros. Apenas llega, usted le tiene que enseñar. ¿Qué va a esperar? ¿Que sea más grande? No. Apenas cuanto más chico sea la criatura, usted le tiene que enseñar. No, a respetar, a honrar a Dios, a respetar las cosas de Dios, a honrar a la iglesia, a honrar a aquellos que necesitan ser honrados porque son siervos y siervas del Señor. Se debe enseñar enseguida. Entonces dice, estamos nosotros conociendo, por medio de este hablar, estamos conociendo al Cristo resucitado, porque ¿quién estableció esto? ¿Quién fue? Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret no lo estableció, porque la iglesia todavía no existía cuando Jesús murió. La iglesia vino después. El que lo estableció fue el Cristo resucitado. Entonces, ¿cómo llegaremos a la comunidad, a la unidad de la fe si no tenemos el conocimiento del Hijo de Dios? Bueno, ¿qué conocimiento? El conocimiento sobre su casa.
¿Cómo se debe de gobernar la casa de Dios? Todos estamos bajo ese gobierno. Empezando del pastor para allá. Todos estamos bajo el gobierno del Señor. Nadie ya es dueño de sí mismo. Ahora el Señor es nuestro dueño. ¿Lo aceptamos eso o no? Amén. Aceptamos que Él es nuestro dueño. Ya no vivimos para nosotros ahora, sino que vivimos para aquel que nos salvó, para aquel que nos rescató. ¿O no, hermano? Aleluya. ¿Puede decir amén usted? Gloria a Dios. Para Él vivimos ahora. ¿No? Entonces, el hombre no puede cubrirse la cabeza. ¿Qué dice el Señor con respecto a la mujer? Que la mujer debe de cubrirse la cabeza, dice. ¿Qué Señor dice eso? Que me traigan al Señor, el dueño de la casa. ¿Quién es el dueño de la casa? El Señor Jesucristo. Porque lo que habló Pablo como doctrina para la iglesia, se lo reveló el Señor Jesucristo. Él mismo lo habla eso en Gálatas. Vamos a leerlo. Gálatas capítulo 1. Mas os hago saber, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. A ese Jesucristo tenemos que conocer. ¿Cómo yo sé que lo conozco al Señor? ¿Cómo demuestro que yo conozco al Señor Jesucristo? Siguiendo sus enseñanzas, guardando sus mandamientos, practicándolos, poniéndolo por obra a los mandamientos del Señor. Los mandamientos que el Señor nos dio a la iglesia, nos dio por medio del apóstol Pablo. ¿Aceptamos eso? Amén. Porque el apóstol Pablo fue puesto para nosotros los gentiles como maestro y predicador y apóstol. ¿Entiende cuando nosotros hablamos de que tenemos que llegar a la unidad de la fe? Entonces, nosotros para poder edificar la iglesia tenemos que tener todos la misma fe. La misma fe tenemos que tener todos. Esa fe Dios se la reveló al apóstol Pablo, ¿no? Por medio del Espíritu Santo. Y ahora todos nosotros, los pastores que predicamos, ¿no?, el Evangelio de Pablo, estamos también predicando el mismo Evangelio. No podemos predicar otro Evangelio que no sea el Evangelio de la gracia. Porque Pablo mismo dice, fíjese, el versículo 6, capítulo 1 de Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cuál es el evangelio diferente? Aquellos que no respetan, ¿no?, el gobierno de la casa. El gobierno de la casa hay que aceptarlo. Está Dios, está Cristo, están los siervos del Señor que Él puso. Y por medio de ellos nosotros recibimos el conocimiento de su voluntad, o el conocimiento de su justicia. Ahora, nosotros tenemos que establecer la justicia de Dios en nosotros. ¿Cómo establecemos la justicia de Dios en nosotros? Por medio de los mandamientos. Por medio de los mandamientos que hay dentro de la ley de Cristo, que se tienen que cumplir en nosotros y no por nosotros. Esos mandamientos se tienen que cumplir en nosotros. ¿Cómo se cumplen los mandamientos en nosotros? Viviendo en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. Tal vez muchos que no van a entender, pero van a ir entendiendo, hermano. Van a ir entendiendo. No se va a entender todo de un saque. Entonces Pablo decía, no es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Quiere decir que alguien viene y nos enseña a nosotros que la mujer o que el hombre tiene que cubrirse la cabeza. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Vamos a venir todos con sombrero? No, ese es otro evangelio. Ese es otro evangelio. Estaríamos afrentando al Señor. No estaríamos dándole el lugar que Él se merece. Él es el Señor. Él necesita ser honrado. Entonces por eso nosotros no nos cubrimos la cabeza cuando venimos a la iglesia, ¿verdad? O cuando oramos.
En nuestras casas el hombre no puede usar nada sobre su cabeza, porque está honrando a su Señor, Amén. Gloria a Dios. al dueño de la casa, al dueño de la casa. ¿Entiende? Entonces, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta a su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado, ¿no? ¿Cuál es la cabeza de la mujer? ¿No? El Señor. El Señor es la cabeza de la mujer, porque en cuanto a que la mujer también es la iglesia del Señor, ¿no? Acá está hablando de hombre y mujer. Entonces, la cabeza de la mujer es el Señor. Ahora, esta enseñanza, este mandamiento, esta parte de la justificación o de la justicia que nosotros tenemos que manifestar, fue enseñada por el maestro que Dios levantó para nosotros. Si la mujer ora, no, con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, avergüenza su cabeza, humilla. Es como que la mujer se corta el pelo. Si la mujer se corta el pelo, le está deshonrando al hombre, al varón, que lo está deshonrando, no lo está reconociendo a él como su dueño, como su señor, como su esposo, no lo está reconociendo. No, lo avergüenza públicamente. Por eso la mujer debe dejarse crecer el cabello en lo natural, porque dice en el versículo 14, la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque el lugar de velo es lo natural, ¿no? Le es dado el lugar de velo, le es dado el cabello. Ahora, ¿esto para qué es? Esto del velo, de cubrirse, de no cubrirse. ¿Para qué es esto? ¿Para qué tanta complicación? No, pero es algo delicado porque estamos hablando de la ley que hay en la casa. Estamos de honrar al dueño de la casa, de exaltar al dueño de la casa. Y el dueño de la casa está poniendo los mandamientos, está llevándonos a nosotros a que manifestemos una vida de justicia. ¿Es justo que nosotros le reconozcamos al Señor o no es justo? Amén. Es justo que, porque Él es Señor, Él nos salvó, Él nos compró con su preciosa sangre. Amén. Gloria a Él Dios. ahora es nuestro Aleluya. dueño, Él pagó el precio por nosotros. Él tiene derecho. Gloria a Dios. Entonces es justo que nosotros lo honremos o que lo deshonremos. Si Él no nos deshonró a nosotros, Él no nos deshonró, Él nos puso en un lugar elevado. Amén. Él nos puso al lado suyo en los lugares celestiales, con Él. Sobre todo principado y potestad. Y ahora nosotros le vamos a deshonrar al Señor. ¿Cómo es eso? Entonces no estamos reconociendo, no estamos entendiendo. No estamos entendiendo. Todo esto no es para ver quién tiene mayor autoridad. Todo esto es para honrar al dueño de la casa. Amén. Gloria a Dios. Para decirle, Señor, estoy de acuerdo con lo que tú me... Si tú quieres que yo use un sombrero, yo uso un sombrero. Pero si tú no estás de acuerdo, no lo voy a hacer. Porque tú eres Señor de la casa. ¿Entiendes? Fíjese que antes había más educación que ahora. ¿No? Había más educación que ahora. Había más, digamos, no tanto más la gente estaba más cerca de Dios. La sociedad estaba más cerca de Dios, aunque no viniera a la iglesia. Recibían las enseñanzas moral de Dios por medio de los padres que se las enseñaban. Y los padres las recibieron desde sus abuelos. Y ahora todo se perdió. Todo se perdió. Ahora fíjese, no, yo voy a esperar que mi hija cumpla 6 años y después le voy a empezar a enseñar. Usted sabe que el mundo no espera. El mundo está adoctrinando a nuestros hijos de los 2 años. En los jardines de infantes se lo adoctrinan a los niños en la diversidad de género a los 2 años. Y usted puede ir el chico, no sé, las clases que irán, lo ponen desnudo al nene y a la nena y se tocan. Y bueno, y si vos te sentís una mujercita, a los 2 años los adoctrinan. Nosotros tenemos que anticiparnos al año
apenas nace, usted lo tiene que adoctrinar a su hija. Tiene que hacerle saber quién es Dios. Amén, aleluya. ¿No? ¿Cuál es la vida que ella tiene que vivir? Que es la vida que Dios le marcó. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, dice, pero la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Dios no reconoce su cabeza. Porque lo mismo es que se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, o raparse, que se cubra. Hay raparse, hay una interpretación de que las que se rapaban en Israel eran las prostitutas. Las mujeres prostitutas, ellas se rapaban la cabeza. Por eso, si es a la mujer vergonzoso raparse, si la veían rapada, ¿qué iban a pensar? Esta es una prostituta. Pero si esa mujer tenía el pelo largo, esa mujer es una mujer decente, es una mujer que honra a su marido. En caso de que fuese joven, honra a su padre. ¿Vio? Pero la mujer rapada, por eso toca el tema Pablo de la mujer rapada. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. ¿Vio? Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Eso es dentro del matrimonio, ¿no? Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Bueno, y ahí usted puede... Entonces acá estamos hablando del orden que debe haber en la casa de Dios, en la casa del Señor, que es la iglesia, que somos nosotros. La sujeción que nosotros tenemos que tener, ¿no? Por ser la casa de Dios. Nosotros somos la casa. La mujer espiritualmente representa a la iglesia, ¿no? Como la casa de Dios. Y entonces nosotros reconocemos la autoridad de Dios sobre nosotros, ¿no? Cuando vemos el velo en la mujer, cuando la mujer se cubre la cabeza. Honrar al Señor. Acá no es cuestión de otra cosa, acá es honrar al Señor. No decir, Señor, tú eres el dueño de mi vida, tú eres el Señor de la iglesia. Yo todo lo que a mí me enseñan que yo tengo que manifestar, y lo manifiesto por medio de vivir en el Espíritu, Señor, yo lo voy a hacer mientras que tú me ayudes, porque si tú no me ayudas no lo puedo hacer. Entonces el Señor, ¿qué dice? Te doy el Espíritu Santo, porque todos tenemos el Espíritu Santo. Hay algunos que no recibieron el poder del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo lo tenemos todos, ¿no? Entonces, porque eso se recibe por fe, el Espíritu Santo. Ahora, el poder del Espíritu Santo se recibe con las evidencias de hablar en otras lenguas. Esa es la fe que nosotros tenemos. Esa es la fe que nosotros tenemos. Damos gracias al Señor. Por ahora lo voy a dejar con este pensamiento, hermano. Vamos a redondear leyendo nuevamente Efesios 4. Entonces, nosotros, ¿cómo llegamos a la unidad de la fe? Por medio del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué tenemos que conocer? ¿Cuál es su autoridad? ¿Cuál es su demanda? Porque el Hijo de Dios es el esposo, es el Señor de la iglesia. Y la iglesia no se puede manejar como quiere, no se puede poner una cosa donde uno quiere y la otra donde uno quiere. No se puede venir como uno quiere. Todo tiene que hacerse conforme al dueño de la casa, que es el Señor. No, ahí vamos a aprender cómo debemos de entrar a la casa de Dios, ¿no? Con qué pensamiento,
con qué sentimiento, con qué vestimenta, todo vamos a aprender. Pero nadie va a estar obligado a hacerlo. Todo eso se tiene que lograr por medio de una vida rendida. Amén. Aleluya. Nosotros no le vamos a obligar a nadie a que se vista como el Señor quiere, ¿no? Sino que cada uno tiene que decidirse por el Señor. No es obligación, no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la gracia. Amén. La gracia no obliga, la gracia ruega. La gracia ruega, le dice, hermana, por favor, hermana. No, le ruego, hermana, póngase de acuerdo con su Señor, póngase de acuerdo con la palabra. Entonces, ¿para qué nos tenemos que poner de acuerdo? Para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Cuando lleguemos a la unidad de la fe, vamos a ser hombres espirituales, mujeres espirituales. Y entonces ahí podemos edificar. Porque un niño no puede edificar. Es niño, no puede edificar. El niño está comparado ahí en 1 Corintios 3, ¿no? Que es contencioso, ¿no? Que hay contiendas, que hay divisiones en medio de ellos, son niños. Pero nosotros ahora hemos pasado Corintios, hemos pasado 2 Corintios, hemos pasado Gálatas y ahora estamos en Efesios, ¿no? Tratando nosotros, sentados con Cristo en los lugares celestiales, tratando de edificar una iglesia para el Señor. La invito a ponerse de pie, hermanos y hermanas. Alabado sea el Señor. Lleve esta meditación, hermano. Lleve. Vamos a ponerlo más claramente a través de algunos carteles que vamos a armar para que a usted le quede más claro. Padre amado, estamos delante de tu presencia. En esta hora te agradecemos, Señor, por lo que tú nos das, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a poner más claridad, Señor, para que los hermanos, para que las hermanas, Señor, puedan, Señor amado, Señor, manifestar tu justicia. Manifestar la justicia de la ley de Cristo. Porque eso es lo que tenemos que hacer, Señor. Ayúdanos solamente, Señor, a no solamente ser justo en nuestra posición, sino a ser justo en nuestra vida práctica. Señor, manifestando, Señor, todas aquellas cosas que la carne se va a resistir hasta el final. Ella es enemiga hasta el final. Señor, por eso, Señor, gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que mantiene nuestra carne en estado inactivo, en estado muerto. Gracias, Señor amado. Bendice a los hermanos de regreso a sus hogares. Guárdalos, Señor, nuevamente, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermano. La reunión ha terminado.